Obrigada. Voy a recordar un poco el problema que queremos resolver. No, no quiere. Ahí está. Entonces, el día de hoy voy a hacer un recordatorio de lo que es el problema de momentos. Vamos a hablar de la familia de exponenciales reales. Vamos a ver que esta familia que voy a presentar es completa y mínima en L2 de 0 infinito. Y si me da tiempo, la demostración es muy larga y pesada. Vamos a ver que la familia es completa y también mínima en L2 de 0T. Hay una gran diferencia en demostrar el resultado 3 a demostrar el resultado 4, como van a ver. Entonces, empiezo con el recordatorio del problema. Nosotros queremos controlar a cero la ecuación de calor unidimensional. Tengo una Y0 en L2 de 0 pi. Tengo esta ecuación de calor con un término fuente que es f de x UDT. UDT es nuestro control. Nosotros buscamos UDT de manera que la solución y al tiempo t sea igual a 0. Aquí f de x está dada, es una función dada. Normalmente vamos a pensar en la función característica de un pequeño subconjunto omega de 0 pi. Bueno, vimos que podemos escribir a las soluciones con la base de RIS de L2 de 0 pi, que es seno de kx. Eso quiere decir que cada función en L2 de 0 pi se puede escribir con su serie de Fourier y podemos transformar nuestro problema en resolver una ecuación diferencial ordinaria. Pues vamos a tener un problema para cada yk cuando yo meto esta serie de Fourier en la ecuación de calor. Resolviendo, obtenemos que cada coeficiente de Fourier en el tiempo es un exponencial de menos j cuadrada t por yj0 más el término que sale de el control. Entonces, con esto vamos a transformar el problema de control a cero en lo que se conoce como un problema de momentos. ¿Esto qué es? Pues es ver que lo que buscamos es que el lado izquierdo de 1 en T mayúscula sea 0. Esto quiere decir que buscamos que en T mayúscula se tenga esta igual. Si suponemos que FJ es distinto de 0 para todo J, obtenemos un nuevo problema, porque yo puedo pasar este término del lado izquierdo y despejo. Bueno, ahora quedó del lado derecho y despejo, y lo que busco resolver es esta integral igual a este número, que es un número conocido. Dado y0, yo puedo calcular los coeficientes de Fourier de y0, me da yj0, y también puedo calcular FJ. Entonces, este lado derecho es algo conocido
que en esta igualdad 4 puse como CJ. Entonces, haciendo un cambio de variable con la U tilde igual a mi control original, pero en T mayúscula menos T, transformo el problema en encontrar un U tilde que cuando yo multiplico por mis exponenciales e integro de 0 a T, obtengo este número CJ que es conocido, porque estos datos son conocidos. Todos estos datos son conocidos. ¿Sí? Este problema se conoce como un problema de momentos. Bueno, la propuesta de solución de este problema es encontrar una familia P sub K de T que sea ortonormal a estas exponenciales de menos j cuadrada t. El ser ortonormal, les recuerdo que es que cuando yo hago el producto interno en L2 de 0t de la función exponencial de menos j cuadrada t con cualquier elemento de esta familia, esto me da la delta de Kronecker. Va a valer 1 si j es igual a kappa y va a ser 0 si j es distinto de kappa. Si yo encuentro esta familia, puedo definir un control U tilde de t como una serie donde los coeficientes de pk de t van a ser ck, donde justamente ck era lo que teníamos en el problema de momentos que yo puse antes. O sea, esto es algo que conocemos. Entonces, si yo defino U tilde de t de esta manera, por la ortonormalidad de pk de t con e a la menos j cuadrada t, pues puedo resolver este problema de momentos y voy a tener que justamente esto es U tilde de t, me da cj. Y lo que tenemos que hacer es construir pk de manera que U tilde pertenezca a L2 de 0t. Entonces, les recuerdo, ese es nuestro objetivo. Encontrar esta familia pk de t de manera que sea ortonormal a estas exponenciales de e a la menos j cuadrada t. Entonces vamos a ir a construir esta familia P sub k de t. Bueno, vamos a estudiar algunas familias de exponenciales reales, pues es lo que yo tengo aquí. Tengo un exponencial de la familia menos j cuadrada t. Bueno, entonces, ¿cuál es la hipótesis que voy a tener a lo largo de toda la sesión del día de hoy, en el aula 2? Pues vamos a suponer que tengo una sucesión de números reales, todos distintos, que satisface que es creciente, es una sucesión positiva y creciente, y tiende a infinito. Vamos a usar las siguientes notaciones. Vamos a considerar C+, van a ser los números complejos cuya parte real sea estrictamente positiva, y vamos a denotar como H de C+, va a ser el espacio de las funciones holomorfas en este conjunto, y H infinito de C+ será el espacio de Hardy de estas funciones holomorfas que además
son acotadas en C+. Eso quiere decir que el módulo de h de z va a ser menor o igual que m para toda z en C+. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poco de la transformada de Laplace. No voy a profundizar en esto. Al final les daré una bibliografía donde se encuentran estos resultados, porque si ustedes buscan transformada de Laplace, normalmente no van a encontrar textos, no son tan comunes los textos donde lo usan como desde el punto de vista funcional. Se usa muchísimo en ingeniería, es una herramienta muy utilizada en ingeniería, entonces hay muchos textos donde hay el uso práctico de la transformada de Laplace y no tanto desde el punto de vista matemático. Entonces, al final voy a poner una referencia, no voy a demostrar estos resultados, ¿sí? Entonces, si yo tengo una función en L2 de 0 a infinito, o sea, estamos evaluadas sobre los reales, puedo asociarle su transformada de Laplace, y estoy hablando de su transformada de Laplace con valores en los complejos, no en los reales. También se puede considerar el caso de la transformada de Laplace con lambda, un número real. A nosotros nos interesa cuando lambda es un número complejo. Entonces, g de lambda va a ser la integral de 0 a infinito de e a la menos lambda x, g de x dx, y lambda es un número complejo con parte real positiva. ¿De acuerdo? Entonces, se puede demostrar que la transformada de Laplace de una función en L2 de 0 a infinito es holomorfa en C+, y además, para todo épsilon positivo, mi transformada de Laplace de una función en L2 de 0 a infinito va a ser acotada en C epsilon, donde C epsilon son aquellos números complejos cuya parte real es mayor que epsilon, ¿sí? No es estrictamente positivo, sino más todavía, un poquito más, ¿no? O sea, tomo cuando ya estoy un poquito lejos de cero, pues ya va a ser acotada, ¿sí? Y además, el límite de mi transformada de Laplace cuando el módulo de lambda tiende a infinito es 0. El teorema que más, esta parte la vamos a utilizar, pero también vamos a utilizar el espacio de Hardy, que van a ser funciones holomorfas sobre C+, de cuadrado integrable. Y estamos integrando sobre los reales. Y podemos equipar a este espacio de Hardy con una norma tomando el supremo sobre los sigmas positivos, que es donde está definido, ¿verdad? De estas integrales, la norma en L2 de esta G, ¿de acuerdo? Bueno, este resultado lo vamos a estar utilizando, y es que si G está en el espacio de Hardy, entonces se puede extender a una función en la clausura de los complejos positivos, que también voy a llamar G, y va a satisfacer que G sigue estando en el espacio de Hardy, y la función que a tau le asocia G evaluado en I tau pertenece al L2 de los reales, y esta función que a sigma le asocia esta norma es no decreciente. Además, la norma de G
en H2 de C+, es igual a la norma de G evaluado en I tau en L2 de R. ¿De acuerdo? Bueno, pues se puede ver que H2 de C+, es un espacio de Hilbert y este teorema va a ser muy importante en lo que sigue. La transformada de Laplace va a ser una isometría, es decir, es un isomorfismo que va a conservar las normas y va a ir de L2 justamente en este espacio de Hardy. Esto me dice que la norma de la transformada de Laplace de mi función en L2 en el espacio de Hardy H2 es igual a la norma de la función G en L2 de 0 infinito. Entonces vamos a usar este resultado. Bueno, ¿qué es lo que nos importa? Como ya habíamos dicho en la introducción, queremos resolver un problema de momentos. Entonces, para resolver este problema de momentos, yo quiero construir una familia biortonormal a las exponenciales e a la menos n cuadrada t. Y eso en el intervalo 0t. Vamos a empezar hablando de el espacio L2 de 0 infinito y posteriormente vamos a ver el resultado en L2 de 0t. Entonces, les recuerdo que una familia es minimal si y solo si existe un sistema biortonormal a esta familia. Entonces, lo que tenemos que construir para ver minimalidad es una familia biortonormal a una familia dada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces seguimos con la hipótesis que puse al principio. Es decir, tengo una sucesión creciente de valores reales positivos. Vamos a estudiar la familia E a la menos lambda nt con n mayor o igual que 1 en L2 de 0 infinito. Entonces, el primer resultado que vamos a ver es debido a Laurent Schwartz, es un resultado muy viejo, tiene 80 años, ¿verdad? Y nos dice lo siguiente: si yo tengo lambda n, una sucesión de números reales que satisface mi hipótesis del inicio, entonces, si la serie de los inversos es igual a infinito, o sea, si esta serie es divergente, son puras cosas positivas, o sea, esto es divergente, entonces la familia de las exponenciales e a la menos lambda nt es completa, pero no es minimal. ¿Sí? Es decir, es completa, quiere decir que me va a generar a todo el espacio, el expanden me va a generar todo el espacio L2 de 0 infinito. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente resultado es parte de este teorema, no cabía en la misma transparencia, y es que si tenemos que la serie es convergente, entonces esta familia de exponenciales no es completa, pero sí que es minimal. Entonces, como es minimal, puedo conseguir una familia biortonormal, que será K, tal que su norma en L2 es equivalente a pi veces
entre, o sea, va a ser un límite cuando k tiende a infinito de estos valores, donde ¿quién es j? Bueno, j es lo que se conoce, bueno, la parte de arriba se conoce como el producto de Blaschke, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta función que va a estar apareciendo continuamente en el desarrollo de lo que viene más adelante. Bueno, entonces vamos a necesitar un resultado de variable compleja. Este resultado viene en el Rudin grande, el que viene de variable compleja. Al final está la referencia, al final de esta aula. ¿Y qué nos dice este teorema? Nos dice que si tengo una función holomorfa en C+, y es una función no trivial, y tengo la sucesión de ceros en C+, entonces la serie de la parte real de esta sucesión de ceros entre 1 más el módulo de los ceros al cuadrado, esta serie va a ser convergente. Y además, si se tiene que esta serie es convergente, entonces este producto, este es el que es el producto de Blaschke, este producto converge absolutamente en C+, y me va a definir una función W en las holomorfas en el espacio de Hardy H infinito de C+, cuyo conjunto de ceros es justamente la sucesión lambda. ¿De acuerdo? O sea, este es un sí, solo sí. Si tengo una función no trivial y estos son los ceros de esa función, entonces hay esta convergencia. Y después, si tengo una sucesión en C+, cuya serie converja, entonces yo puedo definir una función que esté en H infinito, es de las holomorfas acotadas, cuyo conjunto de ceros es exactamente la sucesión que yo establecí antes. Entonces vamos a usar estos resultados. Perfecto. Entonces, para demostrar el teorema de Schwartz, lo primero que quiero demostrar es que si mi sucesión, la inversa de los lambda n de esta serie es divergente, queremos ver que esta familia de exponenciales es completa. Entonces, voy a suponer que no es completa. Si supongo que no es completa, va a existir un elemento que sea distinto de cero y sea ortogonal a toda la familia. ¿Sí? Ese es el teorema de Hahn-Banach. Entonces, ¿qué sucede? Pues va a suceder que esta familia, que es la que quiero ver que es completa, cuando yo hago el producto interior en L2 de cero infinito con esta phi, pues va a ser igual a 0 porque estamos en el ortogonal. Ahora, me fijo en la transformada de Laplace de esta función phi que tengo en L2 de cero infinito. ¿Sí? Y simplemente el teorema que teníamos para la transformada de Laplace, como estoy con funciones en L2 de cero infinito, entonces la transformada de Laplace de phi va a ser holomorfa en C+. Y va a estar uniformemente acotada en la parte real de lambda mayor que epsilon para todo epsilon positivo. Ahora, ¿qué sabemos? Bueno, como estamos suponiendo que la integral de cero infinito de e a la menos lambda nt por phi de t es igual a 0, pues tengo que
J de lambda n es igual a 0 para todo n mayor o igual que 1. ¿Sí? Y teníamos este teorema que nos decía, el que dije que venía en el Rubin, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que esta serie es convergente. En nuestro caso, la lambda k era real, entonces la parte real es simplemente lambda k. Y entonces esta serie es convergente. Ahora, si usamos el criterio de comparación, aquel que se hace acá entre BK y se toma el límite cuando K tiende a infinito para series, obtenemos que ese límite es 1. Y entonces, el que esta serie sea convergente es equivalente a que esta serie es convergente. Y eso pues, nos lleva a una contradicción. Entonces, lo que quiere decir es que si phi está en el ortogonal, tiene que ser 0. Entonces se tiene que la familia de exponenciales a la menos lambda nt va a ser completa en L2 de 0 infinito. ¿De acuerdo? Ahora hay que ver que no es minimal. Acuérdense que el aula pasada vimos que una familia es minimal si no pertenece a la cerradura del espacio vectorial generado por el resto de los elementos de la familia. ¿De acuerdo? En este caso, la familia no es minimal, pues si yo estudio la sucesión quitando un elemento, voy a tener exactamente las mismas propiedades de la sucesión que teníamos antes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener que el exponencial que quité, ¿sí? Pues no va a estar justamente en la clausura del espacio vectorial generado por las otras exponenciales con n distinto de k. Y esto va a suceder para toda k mayor o igual que 1. No estoy haciendo una hipótesis distinta. Entonces, hemos demostrado la primera parte del teorema de Schwarz. Bueno, ahora vamos a esta parte que ya empieza a complicarse un poco más. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que mi serie es convergente. Y tenemos el teorema este que les dije que venía en el libro de Rudin, donde tengo que escribir el producto de Blasque de esta manera. ¿Sí? No puedo. Entonces, defino J lambda justamente como el producto de Blasque que mencioné antes, entre 1 más lambda al cuadrado para todo lambda en los números complejos con parte real positiva. Entonces, por el resultado anterior, el que di de Rudin, se tiene que J está en el espacio de Hardy H2. Bueno, eso me dice, entonces, que existe una función no trivial phi en L2 de 0 infinito, de manera que puedo representar a J de lambda como la transformada de Laplace de esa phi. ¿De acuerdo? Esta es la transformada de Laplace de phi. Y tenemos que habíamos visto que la transformada de Laplace es un isomorfismo. Entonces voy a tener que esta norma va a ser igual a esta norma. ¿De acuerdo? Ahora, sabíamos que estos valores lambda n son ceros de J.
Y eso implica justamente que la familia E a la menos lambda nt no es completa. Y phi está en el ortogonal de esa familia. Justamente porque estoy diciendo, cuando yo pongo aquí lambda n, el producto de Blaschke es 0, ¿de acuerdo? Porque ¿cómo está definido esto? Aquí vamos a tener con cada lambda k, esto es 0, ¿sí? Y esto es distinto de 0. Entonces, ese producto de Blaschke va a ser 0 en cada lambda n, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo evalúo en lambda n, esto es 0, pero phi no es 0, porque tiene exactamente esta norma, ¿de acuerdo? Entonces, la familia no es completa, como queríamos ver. Para demostrar que la familia es minimal, vamos a construir una familia biortogonal de manera explícita. Y vamos a dar una estimación del comportamiento asintótico de las normas de esta familia biortonormal. Bueno, ¿cómo procedemos? Como les decía, esta transformada de Laplace de phi va a ser fundamental, es decir, j de lambda es esta función, ¿sí? Y voy a definir j capa de lambda como este cociente, donde j es lo que habíamos dicho antes. Bueno, no es tan difícil comprobar que JK está en el espacio de Hardy H2 de C+. Sabiendo esto, sabemos el teorema, este teorema, ¿de acuerdo? Me dice que existe un elemento en L2 de cero infinito donde cada J es la transformada de Laplace de una K. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que la norma de K al cuadrado es lo mismo que la norma de la transformada de Laplace evaluado en I tau, y por cómo definimos J capa de lambda n, esta es una delta de Kronecker. Y entonces tenemos la biortogonalidad de estas familias, las exponenciales de menos lambda nt, con que n, con n mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Bueno, ahora hay que estimar la norma de Keka. ¿Cómo estimamos la norma de Keka? Pues esta va a ser la norma por cómo la definimos. ¿De acuerdo? Sabemos que la norma de mi producto de Blaschke es igual a 1 para todo tau en R, y por tanto, la norma de Keka, pues voy desarrollando y me queda exactamente igual a esto. Aquí creo que voy un poco rápido, pero creo que ustedes lo pueden leer con calma después, porque aquí es difícil por Zoom, ¿sí? Bueno, ¿qué me dice el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue? Me va a decir que esta integral, que es la que tengo aquí, ¿sí? Pues va a converger a la integral de 0 a infinito de d tau entre 1 más tau cuadrado
al cuadrado. Y esta integral se puede calcular y es pi cuartos. Esto nos da el resultado que buscábamos, ¿sí? Que era estimar esta norma de que K en L2 al cuadrado. Y obtenemos el resultado que queríamos. Bueno, hasta aquí espero, o no sé si hay dudas, algún comentario. Bueno, la siguiente parte es la más complicada. Uno quisiera creer que ver esta existencia del sistema biortonormal cuando yo paso de cero infinito a 0t, uno imagina que es fácil. Es bastante más complicada la demostración. Bueno, entonces vamos a ver esto. Entonces, lo que buscamos es demostrar la minimalidad de esta familia en L2 de 0t. ¿Ok? La parte de que la familia es completa en L2 de 0t es fácil de ver, o sea, la demostración es básicamente la misma cuando tenemos que esta serie es divergente y por tanto la familia es completa. Entonces esta parte no la voy a repetir. Ahora, la parte realmente complicada es ver cuando la serie es convergente y queremos ver que esta familia es minimal. ¿De acuerdo? Entonces, van a ser 2 etapas largas para la demostración y es lo único que vamos a ver en el aula de hoy porque es muy técnico. Alguna parte no la voy a hacer y la voy a dejar en unas notas que voy a escribir pronto. No las tengo escritas, pero está en los que me pidieron la bibliografía, están tanto en la tesis de Pablo como en las notas de Farida Malhotra. Entonces se puede encontrar perfectamente. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a trabajar en el espacio que nos interesa, que es el espacio vectorial generado por las exponenciales e a la menos lambda kt. Tomo el espacio vectorial generado por ellos y tomo la cerradura en L2 de 0t. Algunas veces voy a tomar el valor infinito, con lo cual A sería A de lambda infinito. Y cuando estoy tomando T estrictamente menor que infinito, pues será A de lambda T. Bueno, entonces el resultado que buscamos demostrar, y es el que si ustedes recuerdan el problema de momentos, estamos justamente en las hipótesis de lambda k, tenemos n cuadrada, es una sucesión de valores reales positivos estrictamente creciente que tiende a infinito, entonces eso nos permitiría demostrar que tenemos esta familia que K biortogonal a las exponenciales, con lo cual podemos resolver el problema de control a cero. Porque si existe esta familia biortonormal, resolvemos el problema. ¿Sí? Además, estamos dando en este teorema dos constantes que dependen del tiempo
y de la familia, de manera que la norma de cada elemento de la familia biortogonal está acotada por estos números, ¿sí? Que tienen que ver con este producto de Blaschke, ¿de acuerdo? Entonces, este es el objetivo de, en realidad, de toda esta parte que nos permite resolver el problema de control a cero de la ecuación del calor usando el método de momentos. Para demostrar este teorema, el resultado es casi inmediato si supongo válido el siguiente resultado, que ese es el que es tardado de demostrar y técnico de demostrar. En las mismas hipótesis, o sea, tenemos nuestra sucesión lambda n de valores reales positivos estrictamente creciente, que tiende a infinito. Entonces, el teorema 8, que vamos a demostrar posteriormente, es el que va a decir que el operador restricción que va de mi familia de exponenciales en L2 de 0 infinito a mi familia de exponenciales en L2 de 0t, simplemente es restringir a mi intervalo 0t, es un isomorfismo. Este es el teorema fundamental. Y además existe una constante que depende del tiempo, de manera que la norma de phi en L2 de 0 infinito está acotada por la norma, una constante veces, depende de t que elija, por la norma de phi en L2 de 0t. Entonces, vamos a demostrar este teorema, el teorema 7, que es el que realmente nos importa, a partir del teorema 8, y posteriormente vamos a demostrar el teorema 8. Este es el que es técnico y largo de demostrar, ¿de acuerdo? Entonces, mucha paciencia. Bueno, a ver, vamos a suponer que tenemos el teorema 8 y vamos a demostrar el teorema 7, que es el que nos interesa. Entonces, tenemos nuestra familia de exponenciales, ¿sí? Para t mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué queremos? Pues utilizamos el operador restricción, que es el que nos daba el teorema 8. O sea, tomo el operador restricción, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, sabíamos, lo que demostramos en la sección anterior, es que hay esta familia que J, que es ortonormal a esta familia, pero cuando estoy trabajando en cero infinito, ¿de acuerdo? Bueno, eso como tenemos que el operador restricción es un isomorfismo, entonces puedo aplicar el operador restricción a EK, el inverso, y eso me dice que esta delta de Kronecker es el inverso del operador restricción por el operador restricción NK veces que J en L2 de 0 infinito. ¿Sí? Y que tenemos entonces, bueno, pues tenemos que EK porque el operador restricción de EK en L2 de 0T, pues es simplemente el operador restricción, ¿sí? O sea, es la misma función, nada más que estoy tomando un producto en L2 de 0T, un producto interno en L2 de 0T. Y el adjunto del inverso de mi operador restricción, pues va a dar a QJ, ¿sí?
Entonces, ¿qué tenemos? Pues que phi j, que es el adjunto del inverso del operador restricción sobre mi familia biortonormal en L2 de 0 infinito, es la familia, esta phi j es la familia biortonormal a mis exponenciales en L2 de 0t, ¿sí? Entonces tenemos resuelto el problema porque además pues tenemos las cotas, ¿no? Tenemos el isomorfismo y tenemos estas cotas. Entonces, el teorema 8 es la clave para tener el resultado más importante de esta sección. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a la demostración del teorema 8. Entonces, aquí hay que trabajar mucho, ¿sí? Entonces, vamos a introducir el conjunto de lo que se llaman los polinomios de Dirichlet, que son sumas finitas de mis exponenciales, la familia que quiero probar que es minimal, con AJ, y aquí los coeficientes son en los complejos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién era A lambda T? Pues es justamente la clausura de este conjunto de polinomios de Dirichlet. Entonces, lo que necesitamos demostrar es que existe una constante de manera que la norma en L2 de 0 infinito de los polinomios de Dirichlet están acotados por una constante, la norma de mi polinomio de Dirichlet en L2 de 0t. Bueno, esta demostración es la que es muy técnica y vamos a ir por etapas. Entonces van a ser 2 etapas. La primera es ver que hay un sector de la semirrecta real, epsilon infinito con epsilon positivo, en el que cada polinomio de Dirichlet está acotado. Y la segunda etapa es utilizar el resultado de la primera etapa para demostrar que hay una sucesión de polinomios de Dirichlet, o sea, que es una sucesión equicontinua. Y por las hipótesis que vamos a hacer aquí, vamos a concluir el resultado ¿sí? Por contradicción a la hipótesis de la etapa 2. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar entonces con este resultado. ¿Sí? Bueno, para esto, o sea, todo es un lema, otro resultado, otro teorema. Vamos a ir necesitando hipótesis. Entonces, voy a tomar un epsilon positivo y voy a considerar el sector S, M sub epsilon, que van a ser los complejos cuya parte real es estrictamente mayor que este epsilon, y donde tengo esto, que es una M, que me acota a la norma, al valor absoluto de la y entre x menos epsilon. Cuando consideramos este sector, existen dos constantes, m y c epsilon, positivas, de manera que cualquier polinomio de Dirichlet en Z
con Z en ese sector está acotada por la norma del polinomio de Dirichlet en L2 de 0 infinito, ¿por quién? Pues por la exponencial del primer elemento de mi sucesión, o sea, menos lambda 1 por X. X es la parte real, ¿de acuerdo? Bueno, este es el lema que necesitamos probar. Bueno, entonces voy a definir delta mayúscula, va a ser, no, así no, no se ve. Ups. Va a ser esta familia GK, que va a ser, voy a agrupar a los elementos de mi sucesión, ¿de qué manera? De la manera que en G1 sea lambda 1. Y cuando yo intersecto a dos elementos de mi sucesión, eso es el vacío, y la unión de los GKs es lambda, ¿de acuerdo? Voy a tomar un polinomio de Dirichlet, que va a ser siempre una suma finita de unos números complejos por mis exponenciales con lambda j en este conjunto lambda. Bueno, entonces, va a haber un entero que depende de n y de delta, de manera que la unión de lambda j desde 1 hasta n, pues va a estar contenido en la unión de estos GKs, por cómo construí estos, ¿de acuerdo? Entonces puedo cubrir a mis lambdas j con estos GKs. Entonces, a P, a mi polinomio de Dirichlet evaluado en T, ¿cómo lo puedo escribir? Pues es las sumas de unos coeficientes Cn de las exponenciales, donde los lambda n pertenecen a uno de estos elementos, grupos de elementos de lambda, y luego tengo que sumar a cada grupo de elementos. Entonces sumo desde k igual a 1 hasta m. Y eso, pues va a ser unas cosas que se van a llamar GK de T. O sea, esta cosa, si hay una pregunta, alguien abrió el micrófono. Bueno, esto es GK. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué teníamos? Sabíamos que hay una familia GK que es biortogonal a estas exponenciales en L2 de 0 infinito, ¿sí? Y podemos calcular esta sucesión Cn con la fórmula P de T, o sea, mi serie de Dirichlet, mi polinomio de Dirichlet por Kn de T, ¿sí? Eso es fácil, porque estamos solamente en 0 infinito y ya sabemos que aquí sí que hay una familia biortonormal a estas exponenciales. Entonces, los coeficientes se pueden calcular de esta manera. Ahora, tomo un número complejo. Entonces, ¿quién va a ser GK de Z? Pues esta suma, donde estoy en este grupo GK, ¿de acuerdo? Y utilizando esta expresión de los coeficientes, yo obtengo que GK evaluado en Z, pues es la suma con los lambda n en su grupo, y me van a quedar estos coeficientes por mis exponenciales.
¿De acuerdo? Bueno. Si yo aplico ahí la desigualdad de Schwartz, voy a tener que el módulo de GK de Z al cuadrado lo puedo acotar por la integral de 0 a infinito de mis polinomios de Dirichlet por estos coeficientes que yo calculé, ¿sí? Y eso me dice que el módulo de GK al cuadrado está acotado por la integral de estas sumas son finitas, ¿sí? Al cuadrado por la norma de mi polinomio de Dirichlet en L2 de 0 infinito al cuadrado. Entonces ahora lo que sigue es que busco estimar esto, ¿sí? Esta es la estimación que quiero hacer ahora. Nuevamente, usamos la transformada de Laplace. Entonces, voy a hacer la transformada de Laplace de esta suma finita. Entonces, es simplemente la integral de 0 a infinito de a la menos lambda t, pues por mi función que está en L2 de 0 infinito, ¿sí? Y esto, ¿quién es? Esto es una suma finita, puede salir perfectamente y me va a quedar esta serie, esta suma, ¿sí? Es una suma finita. ¿Y eso quién es? Pues esto es exactamente, ¿sí? Esta parte es exactamente lo que yo había definido antes, la Jn de lambda, donde aparecía este producto de Blask. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos, por el resultado que teníamos, que la norma de estas sumas en H2, en el espacio de Hardy H2 de C+, pues está dada por la integral de menos infinito a infinito de los JNs evaluados en I tau. ¿De acuerdo? Bueno, eso me transforma la desigualdad 17 en esta desigualdad. ¿Sí? O sea, la desigualdad que tenemos aquí me lleva a esta desigualdad. Bueno, ahora hay que estimar esto. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a tomar una curva positivamente orientada y que encierra solo a los índices lambda n que están en mi grupo GK, en este. Todos los demás quedan fuera. Y además, esta curva no va a incluir a ningún número imaginario puro, ¿sí? Esto lo podemos hacer porque lambda n es estrictamente positiva, entonces nos podemos alejar, ¿no? De los imaginarios puros. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de los residuos? Que como lambda n es un cero simple de J, entonces esta serie pues va a ser estas integrales, ¿sí? Y así puedo estimar esta norma pues de esta manera, porque ya supe calcular esta parte, y eso pues lo voy acotando y me queda esta cota. Bueno, la parte siguiente no la voy a hacer, ¿sí? Pero es para los aquellos sigmas que estén en I tau mayor que ρ, que sea igual al mínimo de las distancias de gamma k a
el eje imaginario, vamos a tener que GK de Z, pues es menor o igual que este número, ¿sí? Y eso nos dice que el módulo de mi polinomio de Dirichlet al cuadrado, pues va a estar acotado de esta manera. Y ahora todo el proceso es complicado porque tenemos que elegir de una manera apropiada la curva gamma K. O sea, yo dije una curva que haga esto, ¿sí? Y ahora va a haber que elegirla de manera correcta. Bueno, entonces hay este resultado de Boas, es este teorema y está la bibliografía más adelante, y es que si tomamos un teta 0 entre 0 y pi medios, entonces va a existir una sucesión creciente de números positivos Rn, de manera que el límite es infinito. Y además vamos a tener que el límite, cuando n tiende a infinito, de Rn a la menos 1 por el logaritmo del producto de Blask evaluado en Rn por e a la i teta es igual a 0 uniformemente con respecto a teta, siempre y cuando sea menor o igual que esté teta 0. Y en cada sector, en cada ángulo que esté entre menos pi medios y pi medios, que no contiene a lambda n, el límite cuando r tiende a infinito de r a la menos 1 por el logaritmo de mi producto de Blask en r e a la i teta, eso es igual a 0. Y ese es el producto de Blask que habíamos hablado antes. ¿Sí? Bueno, esta es la parte que no voy a hacer. Viene con mucho detalle en las notas de Farida Marcotja o en la tesis de Pablo Torres. Y es el resultado que acabo de enunciar, permite demostrar la existencia de un número positivo, de manera que para todo teta positivo existe una constante que P de Z, el módulo de P de Z al cuadrado, está acotado por esto, que es lo que queríamos demostrar. Siempre y cuando estuviéramos en este sector, en el sector donde la parte real es estrictamente mayor que epsilon y este cociente está acotado por m. Y esta es la conclusión de la primera etapa, ¿sí? Entonces les recuerdo que teníamos dos etapas, ¿sí? El demostrar que existe un sector en la semirrecta, en epsilon infinito, donde cada polinomio de Dirichlet está acotado. Y utilizando eso, queremos demostrar que hay una sucesión de polinomios de Dirichlet equicontinua y vamos a concluir por contradicción. Estamos hablando de las restricciones en 0t, ¿de acuerdo? Eso es lo que queríamos tomar. Bueno, vamos por la etapa 2, ¿sí? Entonces vamos a suponer que hay una sucesión de polinomios de Dirichlet tal que tienen norma 1 en L2 de 0 infinito y cuya norma en L2 de 0t es igual a 0.
Eso es contradecir lo que queremos demostrar, ¿de acuerdo? Entonces, si así es, vamos a tomar un teta cero en este sector y ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que mi sucesión de polinomios de Dirichlet va a estar uniformemente acotada en el sector epsilon acotado por m. Bueno, tenemos este resultado que viene, por ejemplo, en el Rudim, en el teorema 14.6, y nos va a decir que si tengo un dominio y una familia de funciones holomorfas en omega, y suponemos que para todo conjunto compacto K existe una constante de manera que acota al supremo de F en Z para todas las Fs en mi familia, entonces la familia F es lo que se llama equicontinua o normal. ¿De acuerdo? Bueno, si tenemos el teorema 11, por esta hipótesis, ¿qué vamos a tener? Pues que P sub M es una familia equicontinua de funciones holomorfas en el sector que yo había establecido en la etapa anterior. Por lo tanto, va a existir una subsucesión que sigo llamando P sub M y una función holomorfa en este sector, ¿sí? De manera que P sub M converge uniformemente en subconjuntos compactos de mi sector. ¿Qué me dice el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue? Pues que P sub M va a converger a P, esta sucesión de polinomios de Dirichlet, va a converger a esta función holomorfa en L2 de eta infinito, siempre que esté por arriba del épsilon. El épsilon es que me daba esta S épsilon M. ¿Qué me dice mi hipótesis de reducción al absurdo? O sea, acuérdense que tengo este resultado. Bueno, pues me va a decir que P es idénticamente 0 en eta t, ¿sí? O sea, el límite tiene que ser igual a 0 en eta t, siempre que esté por arriba de epsilon y por abajo de t mayúscula, mi eta. ¿Pero qué sabemos? Pues que P es holomorfa. Entonces, como P es holomorfa, ¿dónde? En el sector, ¿sí? En este sector M epsilon. Entonces me va a decir que es idénticamente 0 en epsilon infinito, ¿sí? Pero eso me dice que P sub M en L2 de T infinito es igual a 0, ¿sí? Pero ¿qué más sabíamos? Pues que pues, el límite, esta era mi hipótesis, ¿verdad? El límite, cuando m tiende a infinito, de P sub M en L2 de 0T es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Pues que el límite cuando m tiende a infinito de P sub M en L2 de 0 infinito es igual a 0. Y esto es claramente una contradicción con la hipótesis que yo tenía, ¿sí? Entonces, no puede pasar que la norma de P sub M en L2 de 0 infinito sea igual a 1 y este límite sea igual a 0. Entonces, tenemos la cota
que necesitamos. Y con esto tenemos probado el teorema 8. Bueno, hoy termino aquí, hoy un poco antes, pero creo que sí era muy, muy técnico y no quería agobiarlos. Y además vamos a pasar a ver cómo utilizar este resultado. Bueno, ya les dije, es simplemente el problema de control, por ejemplo, para la ecuación del calor. Esto se puede complicar más con, por ejemplo, tomar las exponenciales reales, una familia que sean las exponenciales reales y otra que sea t veces las exponenciales reales o t cuadrada veces las exponenciales reales, y vamos a tener nuevamente familias minimales, vamos a poder construir familias biortonormales a esta colección de familias, y eso nos va a dar resultados de control para, por ejemplo, ecuaciones de calor en dimensión 1 que estén acopladas, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué pasa cuando en vez de tener exponenciales reales, tenemos exponenciales imaginarias o complejas, ¿sí? Entonces o sea, esta técnica la estamos utilizando en el caso de la ecuación del calor, cuando tenemos estas exponenciales reales, pero en el contexto de las ecuaciones diferenciales parciales, pues no siempre tenemos estas exponenciales reales. De hecho, yo creo que los primeros resultados usando esta técnica eran con exponenciales que eran imaginarios puros, ¿sí? Yo estoy más familiarizada con la parte de las exponenciales reales, pero vamos a ver también la parte de estas familias de exponenciales con exponenciales con imaginarios puros, ¿sí? En fin, por hoy aquí están algunas de las referencias de los resultados que utilicé hoy, y ya no demostré porque va lejos del objetivo del curso, pero ahí están en estos textos.